Hola, buenas tardes. Se me ha solicitado esta charla o clase para hablar sobre un tema que es muy importante en los tiempos que vivimos, hablar de género y derechos humanos. Sin duda, los movimientos pro derechos de la mujer son muy importantes y a lo largo de la historia se han conseguido significativos logros. Pero hay que recordar, hace no muchas décadas, incluso el tratamiento y una suerte de violencia de género que experimentaba la mujer era muy alto. Si recordamos un pasaje bíblico, la lapidación o pretendida lapidación de María Magdalena, en el pasaje bíblico, por imputarle hechos que probablemente estaban en desajuste con las costumbres y en general en la antigüedad la prostitución era sancionado con la pena de lapidación, o sea, de mano propia se hacía justicia y la mujer terminaba victimizada a pedradas. El tema del adulterio, que se mantuvo en muchos códigos, también revelaba una violencia de género, porque para el caso de la mujer bastaba una relación por una sola ocasión, una relación sexual, con una persona que no fuese su cónyuge. En tanto que cuando se trataba de el hombre, necesitaba la figura penal que tuviese manceba, o sea, una suerte de amante con la que tuviese una relación permanente y sostenida. Sí, los tiempos por supuesto que cambiaron. Alguna vez también se ha discutido doctrinariamente sobre si podría haber o no delito de violación en el matrimonio. Hoy los tiempos han superado y se reconoce el derecho a la libertad sexual. Pero este tema incluso de la violación como una forma de llegar a consolidar una relación se sigue apreciando en algún sector de comunidades indígenas. Un tema también muy discutido ha sido y sigue siendo el tema del aborto. La exigencia hacia la mujer que ha sido víctima de un delito perverso como es la violación, de que mantenga un embarazo que no ha sido buscado, que ni siquiera puede serle atribuido por un comportamiento descuidado. Las corrientes, este tema de reconocer el derecho de la mujer en el caso de un embarazo primero no deseado y luego de un embarazo impuesto en el caso de una violación, a interrumpir el embarazo, ha motivado en las últimas decenas de años sendas discusiones en el ámbito, no solo privado, en el ámbito público. La Corte Constitucional de Ecuador y otras se han pronunciado sobre el derecho a interrumpir el embarazo dentro de determinadas semanas. Y luego hay otro tema allí también, discutible sin duda, el derecho al matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Hay una gran discusión, yo recuerdo al profesor Manuel Atienza, dice, si las constituciones establecen que el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer, no se pueden inventar las cortes constitucionales aquello de, bajo el pretexto de la paridad de género, decir que es igual el matrimonio entre hombres o entre mujeres, pero ese es un tema que está también allí en discusión. Claro, allí va de la mano el tema de la posibilidad de la adopción también en parejas, por ejemplo, mujeres o parejas varones. Tema que se presta para más de una discusión. Pero los viejos códigos civiles
y algunos probablemente mantengan la idea de la incapacidad de la mujer para poder administrar, por ejemplo, bienes de la sociedad conyugal. Y algunos códigos tenían ese rezago de la incapacidad de la mujer incluso para contratar. Pero había una propuesta, sin duda, a un mejor tratamiento en el marco normativo, incluso ya alguna legislación vieja, en el caso de Ecuador, mi país, y seguramente de otros también, ha establecido o ha reconocido el derecho de la conviviente en la relación de pareja a tener acceso al acervo hereditario de esa pareja. El derecho al voto de la mujer tampoco es que ha existido siempre. La presencia de la mujer en la política es importante, es importante. Yo diría, en el ámbito latinoamericano, estoy pensando y recordando figuras como los de Eva Duarte, de Isabel Martínez, de Michelle Bachelet, las dos primeras para el caso argentino. Habría que sumar allí la presencia de la señora Cristina Fernández. En Chile, la presencia de la presidenta Bachelet. En Brasil, Dilma Rousseff. En el ámbito europeo, Margaret Thatcher en Inglaterra, Angela Merkel en Alemania. E incluso en esta época, pues, la vicepresidenta de Perú está ejerciendo hoy la presidencia. Para Ecuador hay la presencia de una mujer en la contienda electoral, es la candidata más votada desde este domingo 20 de agosto. Ya veremos qué pasa al final de la jornada. Hay que recordar también que se le atribuye a Eleanor Roosevelt una gran presencia en las sesiones, en la estructuración y luego en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ha habido una presencia muy significativa. En las profesiones liberales ha habido también resistencia a que la mujer se prepare para ser médico, abogada, ingeniera, fundamentalmente por allí. Pero los tiempos han cedido y sin duda hay una presencia importante de las mujeres en las profesiones liberales. Y en la docencia universitaria también. Yo diría que hay un antes y un después. Ese antes, estoy pensando, 4 o 5 décadas, la presencia incluso de la mujer en la docencia universitaria era muy escasa. Yo recuerdo algún extraordinario profesor en el ámbito penal, él decía que ninguna mujer lo iba a él a reemplazar en la cátedra de Derecho Penal. Un tiempo como estoy manifestando, hace algunas décadas de años. Hay dos instrumentos muy importantes a los que hay que hacer referencia en este avance muy importante de la consolidación de los derechos de la mujer. En realidad, yo pensaría que el problema, la cultura machista ha estado siempre allí, androcéntrica también, como se le llama. Probablemente el problema estaba invisibilizado, no se transparentaba. Las Naciones Unidas dictan una conferencia para tratar de eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, la llamada CEDAW de 1979. Para muchos es una suerte de declaración universal de los derechos de las mujeres. ¿Sí? Es válida la afirmación. La mayoría de los países del mundo la han ratificado, no sé, creo que menos de 5 aún no. Muchos la han adoptado y esto ha dado, además de esta Convención de la CEDAW de Naciones Unidas,
también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su momento, ha dado paso a la llamada Convención de Belén de Pará, de 1994. Esto para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ambos son instrumentos muy significativos. ¿Qué es lo que pretende? Tratar de disminuir esa brecha por razón de género. Y en este tema de la violencia contra la mujer, muchos países ya han dictado leyes para prevenir la violencia contra la mujer. En la estructura de los códigos se ha dado paso a la figura del femicidio y a la figura del feminicidio. Con palabras más o palabras menos, entendemos que se trata del ejercicio de un acto de poder del hombre sobre la mujer, en la forma más perversa y cruel, que es llegar al asesinato, porque en el fondo es un asesinato de un hombre contra una mujer en razón de ser mujer o por ser mujer. Por eso se habla de una violencia de género. Es decir, el problema dejó de ser invisible y aquí también se abre el espacio para una reflexión. En la violencia de género se habla de la interseccionalidad. ¿Qué significa eso? Que en más de un momento la mujer es victimizada, no solo por su sexo, sino también por su raza. Estoy pensando en la mujer negra, estoy pensando en la mujer indígena. Por su condición social, la mujer pobre tiene un riesgo mayor de ser victimizada. Por su condición económica relacionada con las condiciones de pobreza. Pero esto no es nuevo. Cuando revisamos en el ámbito de un segmento de la criminología, los estudios victimológicos, un gran criminólogo y victimólogo, sí, yo sé que ha sido Hammond Jetting también, pero Benjamin Mendelssohn, 1900 a 1998. En 1940, Mendelssohn escribió sobre el tema en victimología. Y quiero rescatar algo que he leído más de un pasaje. Mendelssohn hablaba de el profesor Bernstein también hacía un recuento de las víctimas en su trabajo de victimología. Pero Bernstein era un criminólogo de avanzada, aunque era sacerdote jesuita, pero yo diría que Bernstein iba más hacia la izquierda que a la derecha. Pero, ¿por qué traigo el nombre de Mendelssohn? Porque Mendelssohn hizo referencia a la víctima provocadora o a la víctima propiciante. Es decir, durante mucho tiempo, se alimentó un discurso que pretendía ver a la mujer como la propiciadora, por ejemplo, de delitos sexuales. Entonces, se decía, hay que ver cómo está vestida, el alto de la falda, exhibe las piernas, cómo se pinta, etcétera, qué gestos tiene, cómo habla. Y esto fue creando una suerte de estereotipo de la mujer provocadora o propiciante. Y esto se lo ha estudiado en el ámbito criminológico y victimológico. Entonces, se fue alimentando ese estereotipo. ¿Qué hizo la víctima? Mujer me refiero. ¿Qué actitud tuvo? Coqueteaba, le daba la oportunidad. Entonces lo provocó. Y se lo provocó luego porque reclama. Pero eso fue un discurso, ojo, de mucho tiempo. Los tiempos que se viven otros hoy, la distinguida profesora argentina, Barbita, ella habla incluso sobre teoría del delito
y género. Y recuerda episodios importantes. Por ejemplo, en materia de imputación objetiva. En materia de imputación objetiva, pues hemos estudiado el tema de el nivel de riesgo permitido, el principio de confianza, la teoría de los roles y la actuación de la víctima a propio riesgo. Yo estoy pensando en un delito de violación y estoy pensando en el victimario violador, que habiendo la confianza entre víctima y victimario, la invita para ir a un lugar y por la confianza previa preexistente la víctima acepta ir y luego su confianza es vulnerada. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando en las clases que preparaba para el delito de violación hablábamos de una circunstancia incluso agravante que podría ser genérica, que era abusar de la confianza que le prodigaba a la víctima. Como hay también el abuso de confianza, no solo en los delitos sexuales, puede haber un delito también contra las personas, como un asesinato, en el que medie el abuso de la confianza que le dispensa a la víctima al victimario. Y esto puede pasar en los delitos sexuales. Y el no apartamiento del rol que tiene cada uno de nosotros, como dice el profesor Gunther Jacob, no todo es responsabilidad de todos. Y yo agrego en mis comentarios, cada uno de nosotros debe responder por lo que hace y por lo que deja de hacer. Y claro, allí surgen las fuentes de posición de garante. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo, sí, sin duda. Pero rescato algo de lo que dice la profesora Barbita, el tema de la actuación de la víctima a propio riesgo, que de alguna manera estaría relacionado con este comentario por la calidad o el estereotipo que creaba Mendelssohn sobre la víctima provocadora. Incluso en el tema de trata de personas. De trata de personas es irrelevante el consentimiento que dé la víctima para ser trasladada. Y ese es un comentario de la profesora Barbita, me parece muy oportuno. Y yo diría en general, en el tema de los delitos sexuales, el consentimiento de la víctima no releva al victimario de la imputación objetiva de un resultado que luego tendría que ser mirado también desde el ámbito de la imputación subjetiva, etc. Pero eso es interesante. Sobre género y derechos humanos, sugiero revisar, porque esta suerte de charla, de información y de propuestas, la profesora Alda Facio, que es una distinguida profesora de Costa Rica, que trabaja en el tema de género y derechos humanos algunas décadas, ¿no? Pueden ser 4 o 5 décadas, porque empezó muy joven. Y recuerdo a la profesora Facio que ella dice, hasta 1993 las mujeres no teníamos derechos humanos. ¿Por qué dice eso? Porque es una convención de Viena que reconoce los derechos humanos de las mujeres. Pero lo dice la profesora más de manera simbólica, sin duda. Entonces dice la profesora Facio, sí, las mujeres también tenemos derechos humanos, ¿sí? Yo solamente me permitiría agregar, siempre ha tenido la mujer derechos humanos, pero probablemente estaban invisibilizados. Cuando me referiré luego a alguna publicación mía, pero este tema de hablar de las víctimas, mujeres, incluso en el caso de delitos sexuales, no es sencillo. Miren, voy a recordar un caso muy importante. Cómo se ha movido y ha manejado el sistema de justicia penal de Estados Unidos
en el tema de violencia de género. Yo recuerdo hace algunas décadas una investigación que se hacía porque una mujer encontró a algunos miembros del clan Kennedy en algún bar en la Florida y estuvo con ellos divirtiéndose, consumiendo licor, y luego ella aparece haciendo una denuncia en una comisaría o en un distrito policial. ¿Qué es lo que sostenía la víctima de este abuso sexual de algunos miembros del clan Kennedy? Decía que ella se dedicaba en parte a la prostitución, consumo de drogas, que llegó a esa discoteca o a esa barra y vio a estas personas que les parecieron muy interesantes, hizo amistad. Ella sostiene que consumió licor y que les preguntó para dónde iban y dijeron que iban para una de las residencias en la Florida, que ella lo acompañó. Ella sostiene en su denuncia que consumió voluntariamente alguna droga psicoactiva que le proporcionaron, pero que luego la violaron. La violaron. Durante la investigación, ¿qué es lo que surgía? ¿Quiénes son los presuntos victimarios? Son miembros del clan Kennedy. Y entonces la inquietud que había era, ¿esta señora quién es? Ah, es una prostituta, es drogadicta, es alcohólica. Y si ella fue voluntariamente a la residencia del clan Kennedy, ella sabía a qué iba. Y es un caso que finalmente es desestimado durante el proceso de investigación. Pesó más el apellido de los presuntos victimarios, la situación de prostitución, probablemente de pobreza, de drogadicción de la supuesta víctima, no lo sé. Menciono es cómo termina el caso desestimado. Pero en el año 1992 hay un caso emblemático. Campeón mundial Mike Tyson había ido a un certamen de belleza como uno de los miembros del jurado y sostuvieron que él hacía citas con las candidatas. No sé si alguna la aceptó o no la cita, pero hay una Miss negra, de raza negra, la Tyson, que acepta la cita. La va a ver con su limusina blanca gigante, luego la lleva a la habitación de un hotel, seguramente consumieron champán, y no había cámaras de filmación, no había grabaciones, no. Tyson y la Miss negra. Y la Miss negra después de unos días acude y hace una denuncia sosteniendo que Tyson la había violado. Que ella lo acompañó a la habitación, pero en ningún momento estuvo dispuesta a aceptar la relación sexual. Y se armó un caso contra Tyson. 1992. Tyson tenía y ganaba muchísimo dinero para aquel momento. Y fíjense, y para la reflexión, era la palabra de Tyson, el campeón mundial, que sostenía que nunca la había violado y que ella voluntariamente lo acompañó y que voluntariamente tuvo el trato sexual. Y la Miss negra que decía que ella aceptó la invitación para ir incluso a la habitación, pero que jamás aceptó el trato sexual, y que al trato sexual llegó Tyson mediante un compelimiento físico. O sea, la palabra de la Miss negra versus la palabra del campeón mundial, también de raza negra. Para los que no recuerdan muy bien el caso, Tyson terminó condenado a 6 años de cárcel.
Yo cuando hago el comentario digo, en algunos momentos cuando me refiero al sistema también de jurados en Estados Unidos, yo digo, aquí probablemente primó la solidaridad de género, porque era mujer, la solidaridad en esta llamada interseccionalidad de género, mujer y de raza, porque era negra. No lo sé. El hecho cierto es que Tyson terminó condenado. La palabra de la Miss negra fue suficiente. Fue suficiente. Y allí se rompe un paradigma en Estados Unidos. Antes de este caso, la policía, cuando investigaba un tema de delitos de violencia sexual, la propia policía sometía a la víctima a un interrogatorio terrible. Y el argumento de la policía y de la fiscalía, cuando estaba en los interrogatorios, es que de esa manera va a ser interrogada en una audiencia de juicio y ante un jurado. ¿Cómo estaba vestida? ¿Usted lo fue a ver? ¿Le gustaba? ¿No le gustaba? ¿Qué sintió? Etcétera. Es decir, había un proceso de revictimización. Incluso en audiencia